matemáticas, el desarrollo del pensamiento matemático, el desarrollo del enfoque de resolución de problemas. Y justamente creo que estas preguntas me hacen reflexionar acerca de la necesidad que a veces tenemos, una necesidad de, con cierta rigidez, los maestros, de que todo esté alineado, de que todo esté previsto, de que todo esté ya en una receta, y no es así. Y nosotros tenemos que ver qué cosa es lo que se aplica mejor en cada situación de aprendizaje para nuestros alumnos también en cada aula, ¿no? Son diferentes. Por ejemplo, se ha mencionado a Polia como un insumo importante para lo que es la resolución de problemas, pero a veces se ven maestros que lo aplican como una receta, paso 1, paso 2, paso 3, hay que hacer esto así. No es así como los alumnos van a desarrollar su pensamiento matemático, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tendría que decir respecto a ese tema. Y relacionado a ese tema que tiene que ver con los insumos que nos da el Ministerio de Educación, hay una pregunta respecto a las evaluaciones estandarizadas, sin material concreto, con tiempos determinados. Y yo quiero hacer una diferencia clara entre las estrategias para el aprendizaje en el aula y las estrategias que el Estado tiene que tener para medir los avances como país con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Obviamente no son las mismas estrategias, entonces no vamos a pretender que lo que aplicamos en el aula se dé exactamente en una evaluación a nivel nacional, ¿no? De hecho, hay ciertas cosas que están muy bien alineadas, otras me imagino que se pueden mejorar, pero estamos en una buena línea de saber qué aprenden nuestros estudiantes y de que sea un deber que esto sea transparente para los padres y para la comunidad, ¿no? Entonces, hagamos esa diferencia. Sí, yo solamente brevemente, ya he contestado la mayor cantidad de preguntas, solamente una referente a la comprensión de lo que es reflexión de lo aprendido y lo que es metacognición. Tal vez aprovechar, si no ha quedado claro, realmente cuando hablamos de reflexión de aprendido dentro de la fase de elaboración, estamos hablando de que los chicos sean conscientes de qué han aprendido, ¿no? Es decir, por eso decía ahí tu meta de aprendizaje, está lógicamente en forma de competencias, ¿no? En cambio, cuando hablamos de metacognición, estamos hablando de un proceso diferente, que es el proceso de tratar de comprender cómo lo han aprendido, ¿no? Y que es un proceso que más bien corresponde al cierre y que si se puede hacer, se da la oportunidad de hacerlo, se da la oportunidad de reflexionar cómo ellos han ido aprendiendo la situación, permite además que ese aprendizaje de cómo aprenden lo transfieran a otras situaciones y puedan aprender solos con los recursos que tienen, ¿no? Después hay algunas preguntas respecto al problema preuniversitario, ¿no? Que es un problema complejo realmente. Bueno, yo creo que, por un lado, creo que lo primero es que hay que tener seguridad de que el que aprende comprendiendo y construyendo va a tener las mejores posibilidades para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, por más que haya un desfase eventual entre el colegio y la universidad, este alumno que aprendió la matemática como lo proponemos, o sea, que fue comprendiendo los procesos, va a tener está en la mejor posición de aprender lo nuevo que va a requerir eventualmente si es que hubiera ese desfase, ¿no? No es cierto que porque yo le haga hacer 5 millones de ejercicios voy a cerrar la brecha. No es cierto, ni porque los ejercicios sean los más complicados posibles voy a cerrar la brecha. Lógicamente, aquel sujeto que puede responder los ejercicios más complicados seguramente va a tener más éxito en la universidad. Eso es indudable, pero de ahí no se puede establecer una racionalidad de causa, ¿no? Porque los que quedaron en el camino ni aprendieron nada ni llegaron a la universidad. Ya el problema de cómo alinea la universidad sus temas, cómo realmente comprende mejor estos procesos y por lo tanto deja de exigir tantos conocimientos y más bien fomenta, digamos, ellos mismos una actitud más comprensiva, ya es un tema de conversación con las universidades que estoy seguro que el Ministerio de Educación va a hacer y que va a permanecer haciéndolo durante mucho tiempo. Hay un par de temas más que son interesantes. Hay unas preguntas que se refieren a la relación entre el lenguaje, el área de comunicación y el área de matemáticas. Por un lado, preguntas que tienen que ver con si es bueno hacer sesiones de matemáticas propiamente y por qué no están integradas al área de comunicación y por qué no se trabaja todo integradamente, ¿no? Yo creo que hay situaciones donde se puede trabajar integradamente y pueden haber proyectos donde se integran las áreas, tanto en la primaria como en la secundaria, que son muy útiles, y sobre todo tiene que haber la apertura del profesor de matemáticas para que dentro de sus actividades matemáticas haya un espacio para el lenguaje. No lo hemos mencionado mucho. Yo recuerdo que la primera vez que un grupo de profesores vio los videos que preparábamos en el Instituto Apoyo para ayudar a los docentes, preguntaron: ¿y por qué habla tanto si está en clase de matemáticas, profesora? ¿Por qué habla tanto, no? Cuando la verbalización es una estrategia fundamental para las matemáticas,
tenemos ahí oportunidad de desarrollar también el uso del lenguaje, el vocabulario, de la correcta estructura del lenguaje y demás, ¿no? Y eso es importante tenerlo así. Otra pregunta me pareció muy interesante respecto a la coma y el sentido que la coma tiene en el lenguaje y el sentido que la coma tiene en las matemáticas, ¿no? Y de hecho son dos sentidos diferentes y que los alumnos tienen que aprender de manera diferente, pero me hizo recordar en cómo los signos de agrupación de las matemáticas tienen mucha relación con los signos de puntuación, cómo yo separo las ideas, planteo el orden, planteo las pausas, y sí, de hecho hay situaciones de riqueza en la relación de cómo comprendo el lenguaje y cómo comprendo el lenguaje matemático que se pueden aprovechar. Y había una pregunta respecto a cómo matematizar en educación inicial, y en realidad es igual, ¿no? Es lo mismo, solo que obviamente vamos a tener aún menos énfasis en querer utilizar los símbolos matemáticos, el lenguaje formal matemático, y tenemos la libertad y la posibilidad en el nivel inicial de quedarnos mucho más en un nivel lúdico, en un nivel de expresión y argumentación de los alumnos con lo que les es cercano a ellos, ¿no? Y a veces uno ve en aulas iniciales donde comienzan a hacer cosas como planas de operaciones, que de verdad es una aberración, porque el alumno tiene que pasar primero por la experiencia de las matemáticas en su vida concreta, de irle encontrando un sentido, y la simbolización tiene que quedar para una siguiente etapa, ¿no? Entonces, pero sí, de hecho, es algo que se tiene que hacer en el aula de inicial. Por ejemplo, la experiencia que la profesora Carmen comentaba sobre las botellas y el vaciar líquidos y llenar recipientes, es una experiencia que he visto hace poco en un aula de inicial de niños de 4 años que lo vivieron con una capacidad de pensamiento matemático increíble y que pudieron encontrar muchas relaciones entre las medidas, obviamente no con la precisión que lo va a hacer un niño de primaria, pero que en realidad apunta exactamente en la misma dirección. Ya para terminar, solamente agradecerle a Carmen, a Gisela, a Flor, Puchi, Jorge, por compartir parte de lo que hacen diariamente, ¿no? De lo que hacemos todos nosotros diariamente. Y cómo ver que en este esfuerzo del Ministerio, la Dirección Regional, las instituciones privadas, todos finalmente tenemos una misma mirada, que nuestros alumnos puedan aprender y nadie se quede atrás. Un aplauso fuerte, por favor. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas y a nuestros comentaristas. ¿Cómo no fueron mis profesores de matemática? Tal vez otro hubiera sido mi destino. Gracias a los conferencistas Mercedes García del Instituto Apoyo y al señor Jorge Ferradas también del Instituto Apoyo. Muchísimas gracias.